Bienvenidos y bienvenidas a estos encuentros con los ganadores y las ganadoras del Premio Destacados 2019. Los destacados que otorga Alija cada año son premios muy reconocidos en América Latina. Las obras son seleccionadas por un jurado que se renueva anualmente y que premia en diversas categorías los mejores libros argentinos para niños, niñas y jóvenes. En esta oportunidad, el jurado estuvo formado por Márgara Haberbach, Cristian Montenegro, María Inés Gómez y Silvia Contín. La coordinación desde Alija estuvo a cargo de Débora Telias. En el día de hoy vamos a hablar de Pequeños Grandes Mundos, la vida en dibujo, escrito e ilustrado por Iván Kerner y May Clerici, editado por Sudamericana. Esta obra ganó en la categoría Libro Informativo y les voy a compartir la fundamentación del jurado. La obra reúne una pluralidad de experiencias y discursos de niños y niñas pertenecientes a diversas culturas del mundo. Los textos compilados surgen del diálogo, del encuentro en talleres de arte, y esto les otorga valor como proyecto intercultural que se propone además conectar entre sí estas diferentes historias y visiones del mundo. Su estética e ilustración es coherente en todo con el contenido y rescata producciones escritas, dibujos, fotos obtenidas en las visitas a escuelas, orfanatos, hospitales y bibliotecas. La obra pone en comunicación distintos modos, formas y texturas de la infancia en distintos continentes y variadas formas de contarlo. El estilo narrativo es sencillo y ágil y permite que vayan apareciendo y enlazándose las historias de cada sitio. Nos acompañan hoy Iván Keimei, ilustradores, autores integrales de la obra. También nos acompaña la editora María Emilia Macedo, así que bienvenidas y bienvenidos. Bueno, a ver. Gracias. Tenemos un viaje de 2 años, más de 30 países recorridos, 2 artistas plásticos, maestros, talleristas, una editorial, una editora, bueno, gran producción, un libro. ¿Cómo se ordena esto, si es posible? ¿Cómo se da cuerpo a este proyecto Pequeños Grandes Mundos? Para los tres la pregunta. Bueno, fue mucho trabajo para nosotros. Al comenzar el proyecto ya teníamos pensado que queríamos que terminara toda esta experiencia en un libro, porque nos parecía que estaba buenísimo la vivencia y el compartir y los talleres en sí mismos. Igualmente de bueno estaba también poder compartirlo y ser como un canal para que la voz de esos niños y niñas del mundo tuviera ahí como un cauce y terminar en un formato. En este caso un libro, que es lo que nos encanta hacer, que no teníamos ni idea qué iba a terminar y cómo iba a ser finalmente ese libro. Bueno, después de 2 años, como decías vos, de dar talleres por todos lados, teníamos mucho material porque viajamos con Sofía Nicolini Llosa, una amiga fotógrafa y cineasta, entonces teníamos miles y miles de fotos, literal, no es una forma de decir, miles y miles de fotos, miles y miles de dibujos, porque siempre le sacábamos una foto a los dibujos de las chiques, y muchas cosas que habíamos también escrito y recopilado a lo largo de esta gran experiencia. Entonces fue un gran trabajo, eso, como la edición y de la mano de María Amelia, elegir cómo lo íbamos a contar y qué de todo ese material iba a entrar en el libro para que no tuviera 80.000 páginas. Sí, la verdad que fue lindo pensar el proyecto. Yo los seguía durante el viaje y también como editora tenía la ilusión de que eso fuera un libro y que me tocara, pero era como una imaginación mía. Después charlamos y después se dio y después llegamos a sentarnos en la oficina a hablar, y eso era lo más difícil, encontrar con todo eso cómo armábamos coherentemente un libro, ¿no? Y eso nos llevó un tiempo hasta descubrir qué tono, si medio enciclopedia o medio diario de viaje. Creo que quedamos ahí en el medio y eso era lo que nos costó en un principio, pero que fue lo que decidimos. Y qué tipo de lenguaje, y ustedes tienen un lenguaje muy propio y muy fresco y muy
jovial y una mirada muy, muy, muy fresca frente a las infancias, y eso se tenía que notar, así que de acuerdo con que esa fue la parte como más dura y la parte más linda del trabajo, y después se volvió a poner dura cuando había que llevarlo de la idea a la práctica y recortar. Tenían mucho material, chicos, muchísimo. Sí. Material. Sí. Sí, la verdad que había como también muchos libros posibles, y también para nosotros tenía como un valor, todo tenía una carga emocional tan grande, porque fue tan intenso todo desde que comenzó el viaje y desde antes, desde proyectarlo hasta que se terminó ese ciclo, todo tenía una carga tan emocional tan grande, tan inmensa, entonces para nosotros mismos no sabíamos realmente cuánto había de nuestras emociones, habiendo vivido la experiencia, y cuánto de por ahí interés también para el público, ¿no? Entonces era como difícil como distinguir eso, y claramente necesitábamos una mirada externa que no haya hecho el viaje y la experiencia con nosotros, Claro. para ordenar todo ese lío, ¿no? Que teníamos, porque nosotros en un momento empezamos a pensar este libro solos, ¿no? Como, bueno, empecemos a pensar cómo sería, porque para poder hasta incluso presentarlo en una editorial como proyecto, no sé, pensemos en algo, ¿no? Porque si no es como, bueno, te traigo 20 discos rígidos, miralos, como, eso no es posible, ¿no? Y nosotros durante el viaje, además de, como decía Iván, no solo las fotos y los dibujos, sino que íbamos escribiendo mucho. Gran parte de esos relatos medio crónicas estaban mucho también en las redes sociales, entonces nosotros ya veníamos haciendo como ese trabajo de diario, pero bueno, era encontrarle, como dice María Amelia, el modo, ¿no? La forma de que llega a las manos de un chico o una chica en su casa. Sí, se ve, la pregunta es, porque tiene mucho como contado como en primera persona, como un diario, como lo que decía Amelia, ¿no? Tiene fotografías, como comentaban que también estuvo la fotógrafa, tiene la experiencia ahí de los chicos, ¿no? Lo que se fue llevando a cabo. ¿Cómo se llega al tema libro informativo? ¿Cómo lo ubican? Porque ese es una gran categoría ¿no? para que se pueda ordenar, digamos, todo esto. ¿Cómo fue esa decisión? Ame, ¿querés decir vos? Sí, yo creo que por el extensísimo recorrido que habían hecho, y también porque un poco la impronta el germen de por dónde ellos querían acercarse, nos daba para que fuera realmente, que tratáramos de llegar a que sea un libro informativo realmente, ¿no? Ese recorrido tan inmenso, que no quedara solamente en una crónica de viaje, ¿no? Entonces queríamos como mezclar estas dos cosas. Y también el gran desafío era poder darle alguna regularidad, encontrar como algunas secciones que se pudieran repetir y que eso le diera un orden al libro, y a la vez, para usar el material tan diverso que tenían, poder romper esos esquemas también. Entonces, las presentaciones son por cómo ellos fueron haciendo el recorrido, cada uno de los continentes, y algunos países seleccionados de esos continentes, con algunas secciones fijas, como para que los chicos puedan entender, porque si no era un viaje enorme. Entonces lo que queríamos era que básicamente también los chicos se quedaran con algún concepto y algunas cosas claves de cada lugar, y de cómo los chicos de esos lugares viven y sienten la infancia y cómo miran la vida. Entonces había unos ejes que ahora sí ustedes seguramente hasta los recordarán mejor y los vivenciaron, algunos ejes simbólicos, algunos ejes del recorrido, ellos ya sabían que querían mostrar. Sí. Tal Y cual. después nos pusimos a jugar un poco más esos bordes. Sí, hay algunas categorías que se van repitiendo. Tenemos los mapas de vida, por ejemplo. Que son estos como composiciones como súper, no sé, con muchos elementos, en donde mapa de vida básicamente es una de las actividades o propuestas que les hacíamos a los chicos y las chicas en los talleres, que tiene que ver con que contaran a través de un dibujo, de una ilustración, su entorno, su vida, su familia, sus casas, su todo, ¿no? Las actividades del trabajo de su papá, de su mamá, qué comen. Qué animales hay, de todo. Exacto. Entonces, casi como si lo viera, no sé, un ser andás a saber qué planeta dentro de miles de años, a través de ese dibujo pudiera dilucidar un poco cómo vivía esa comunidad, un poco como hacemos nosotros ahora con las comunidades antiguas.
Ese es uno de los, entonces, que se va repitiendo, los mapas de vida, que hay varios. Después hay otra sección que se llama chicos y chicas protagonistas, según para nosotros, ¿no? Como lo pensamos así, que tiene que ver con eso, con elegir a algún chico o chica de algún país de ese continente, hay uno por continente, por ejemplo acá Santiago de Guatemala, y de cada continente hay uno, en donde, bueno, ahí hay varias cosas. La idea era acá como hacer un zoom en la vida puntual de un niño o niña en particular, ¿no? Teníamos como información, como decía Ame, como general del lugar donde estábamos en ese momento. Después había como, yo siento que en el libro hay como varias capas, ¿no? Como pasás por situaciones más de crónica también y más vivenciales en relación al proyecto, y de repente te vas a un super zoom y conoces a un niño o una niña de un lugar que contamos acerca, un poquito muy cortito, sobre su vida, sobre quién es, qué hace, con quién vive, y también hay algunas citas, ¿no? En los chicos protagonistas, en donde podés escuchar como un poquito la voz, ¿no? De esos chicos, no sé, por ejemplo, acá Elizabeth de Colombia que dice: lo que me gustaría cambiar del mundo es que la vida sea eterna. Bueno, es algo que dijo ella, ¿no? Entonces, Yo como que hay tengo varias... a Matos que dice, acá no hay crayones. Exacto, Ni lápices claro. ni pinturas. Entonces fabrico pintura negra mezclando carbón y agua. Exacto, sí, Sí. eso. Porque Entonces se eso, encontraron como... con... Sí. Sí, Sí, con esas historias. Sí, con esas realidades tan diversas. Después hay historietas que también se repiten a lo largo del libro, que son algunas cosas que como que no encontrábamos cómo contarlas. Sentíamos que con palabras nos quedábamos cortos, por ahí no había fotos, porque era algo que como una secuencia, entonces dijimos, bueno, hagamos historietas para contar eso. Así que esa es otra como de las secciones, digamos, que se repite a lo largo del libro. Entonces, bueno, ahí de a poquito con María Amelia fuimos encontrando esos espacios para dar un poco de orden al libro, y medio como ir llevando al niño, a la niña un poco de la mano, y ir mostrándole un poco de diferentes rincones del mundo. Y creo respecto que a tu también... pregunta, No, dale, Ame. a veces no, lo que nos pasaba era justamente que nosotros le pedíamos más información a ellos, ¿no? También sobre algún punto, nos parábamos, nos deteníamos en algún lugar y les pedíamos, amplíennos si se puede esta información, que quede más informativo para poder compensar y que no sea solamente una apreciación o una subjetividad. También tuvimos unas idas y vueltas, fue un montón de trabajo porque es un material muy complejo. Y ni hablar desde lo gráfico, que... Ahí aplausos. No, eso, porque... sí, de eso iba a hablar, porque realmente, claro, al tener muchos lenguajes posibles, ¿no? Como que estaban las fotografías, que había un montón, millones, cada fotografía que quedaba, que ya sabíamos que iba a quedar afuera, como, no, esta no puede quedar afuera, pero bueno, sí, claro, va a quedar afuera un montón de material. Y los dibujos de los chicos y las chicas, que ya eran otro lenguaje estético, y después estaban nuestras propias ilustraciones, entonces era como mucha cosa que tenía que entrar junta, bueno, y el texto, ¿no? Que no era, no son textos, no son súper largos, pero tampoco era poco texto, entonces era como cómo trabajar todo eso junto en una composición que vaya siendo como armónica a lo largo de todo el libro, entonces eso era como bastante desafiante, como unificar todo esto, ¿no? Y lo pensamos bastante como una especie de cuaderno que uno podría tener en un viaje, en donde pegás una foto y al lado escribís algo, por eso también hay algunas partes manuscritas, ¿no? Y escribís algo, haces una anotación y después un poquito escribís en la compu, es como esa idea Sí, donde... una estética de diario de viajes, donde es medio así collagero. Exacto, sí. Bien. ¿Tuvieron noticias de la recepción? Sé que pandemia quizás no hizo posible lo que uno desearía, pero digo, ¿tuvieron noticias de la recepción de los lectores de Pequeños Grandes Mundos? Y si es así, ¿cómo fue? Sí, muy linda. Nos pasó mucho que nos han contado que lo han compartido en familia. Niñas muy chiquitos que nos sorprendió, pero como que nos dijeron incluso que chicos chiquitos decían, ay, decime, ¿cómo era el del nene de no sé dónde? Y como me lees otra vez. Y también mucho de compartir en familia. Me acuerdo particularmente de una familia que nos contaba que era medio como el ritual del desayuno, entonces todos los días era una página.
Y nos pasó de varios que nos contaron eso, porque bueno, no es no sé, como una novela, un thriller que tipo arrancás y no puedes parar. No, es algo como por ahí para ir como degustando de a poquito, saboreando, recorriendo Sí. el viaje de viaje, digamos, ¿no? Como a través del libro. Sí, tal cual. Sí, eso fue algo que nos comentaron un montón, ¿no? Como esta cosa de nosotros que estamos acostumbrados a hacer también libros, o sea, literatura infantil, entonces que tiene otro ritmo, ¿no? Como que se abre el libro y se llega hasta el final y después se vuelve a abrir y se vuelve a leer y después se vuelve a abrir y así se lee muchas veces un libro. Pero entero, digamos. Pero entero. Y acá era una situación más como de ir y buscar algún rinconcito del libro y salir. Y después, porque a la vez también nosotros estamos acostumbrados al material, lo vivimos, estuvimos ahí, pero la realidad es que es un poco, me parece a mí que es como fuerte en el sentido de que, bueno, no estás hablando de cualquier cosa, estás hablando del planeta entero, digamos, y ni siquiera entero, pero digo, de una diversidad tan grande, que es un montón de información, pero más allá de lo informativo en sí, digo, es un montón de información porque a cierta edad también, no sé cuán claro tenés que vivís en un planeta donde existe tanta diversidad. Eso se va abriendo de a poco, son como ventanas y puertas que se van abriendo de a poco en el mejor de los casos. Entonces es como también, siento que está bueno que tenga ese ritmo el libro, ¿no? Como la posibilidad de no hacerlo tan superficial tampoco, como bueno, sí, qué lindo, muchos países. No, como bueno, a ver, me meto en un lugar, como cuando viajás, que vas a un lugar y tratás de conocerlo, no te haces 35 millones de países en una semana, ¿no? Porque sería Sí, como, otro modo. como demasiado para procesar, entonces siento que en alguna manera el libro tiene ese tiempo. Totalmente. Y fue lo que nos comentaron, o sea, fue el comentario que nos hicieron en general siempre, ¿no? Como que iban leyéndolo de a poquito. Totalmente, sí. Tiene esa profundidad, por ejemplo, ¿no? La verdad que sí. Y algo que invita a conocer lo que pasa en otros continentes, en otros lugares, y al final hay una invitación, ¿no? Como que se le pide algo al lector también. Ajá, y sí, está muy en congruencia con los talleres, ¿no? Como que, bueno, ahora es tu turno, ¿no? Exacto, sí, como una invitación. Ese está intervenido, por eso lo... Sí, claro, muy buenísimo. Sí, está bueno, al final hay como niñas de diferentes lugares como agradeciendo. Que a la vez son dibujos autorretratos, que era otra de las actividades que proponíamos. Bueno, diferentes chicos y chicas que se autorretrataron, y hay uno como de diferentes países, todos agradeciendo, diciendo gracias en su lengua. Y bueno, y ahí al lado está la invitación para que al final también... Sí, se dibujen y cuenten quiénes son. Sí, también nos han contado de chicos que quisieron saber más, entonces después se ponían con la compu a buscar más sobre determinada comunidad o determinado país. Entonces, nada, está buenísimo que también sea un puntapié para más y generar curiosidad. Nada, es hermoso. Y el tema de la comunicación con otros idiomas, con otros países, como... Me imagino que un poco acá está la respuesta, ¿no? Pero ¿cómo se manejaron con eso? Bueno, con otros lenguajes. Sí, claro, al principio fue, bueno, fácil. Fácil. En Latinoamérica, fácil. Después en un momento, es como que cada parte del viaje y del proyecto tuvo su etapa, ¿no? Como en un momento cuando el proyecto saltó a Asia, que fue el siguiente continente, después de Latinoamérica, es como que, bueno, cambió todo y entre las grandes cosas que cambiaron, cambió el tema de la comunicación y bueno, presentó otro desafío que también trajo otros regalos, digamos. Eso ya no estaba dado, porque la verdad que nosotros, que hablábamos inglés mal, pero más o menos nos defendemos, igual, la verdad que la mayoría de los lugares no hablaban inglés tampoco, entonces era lo mismo, o sea, no importa si no hablas inglés, porque la verdad, sin ir más lejos, en China, por ejemplo, fue dificilísimo, o sea, casi nadie hablaba inglés, entonces era como realmente difícil. Y bueno, y ahí empezaron a surgir como una necesidad lógica de otros recursos, aparecieron muchos los juegos, como la búsqueda como de canciones, de juegos, también el uso de las proyecciones, teníamos como teníamos un proyectorcito que llevábamos siempre con nosotros y estaba esa posibilidad de mostrar, a esa altura ya había pasado
como 9 meses, entonces ya había como mucho material del recorrido, entonces como, bueno, mostrar qué venía sucediendo, también abría una puerta, ¿no? Sí, para que entendieran qué era lo que estábamos haciendo, veían claro. en videos con fotos de chicos y chicas de diferentes lugares dibujando, era como, ok. Sí. Después sacábamos las cosas de la mochila, era como, listo, bueno, ahora tenemos que dibujar nosotros. Pero obviamente siempre igual intentábamos buscar personas que posibilitaran la traducción y muchas veces hubo, o sea, eso también se dio, y después otros lugares donde no, situaciones más formales, de como escuelas o lugares así, en donde quizás aparecía un profesor o profesora de inglés, entonces era más sencillo, y o a veces algunas bizarreadas que tipo, veíamos a alguien cuchicheando y de golpe, claro, iban a buscar, tipo, no, hay un vecino que el tío sabe inglés, tráelo. Claro. Tipo, como, iban a buscar a alguien y de golpe, tipo, hello. Vos nos vas a ayudar hoy. Bueno, y después situaciones más informales, como pueblitos, así, donde los talleres se daban más así como informalmente y espontáneamente, ahí era puro, bueno, como esto va a ser como sea, y la verdad es que siempre se pudo. Sí. O sea, no tuvimos ningún problema, o sea, siempre en ciertas situaciones de repente se te daba como ganas de saber más. De saber más que por ahí qué estaban diciendo concretamente, o vos querer transmitirle algo que no se estaba pudiendo dar con el lenguaje, digamos, oral, pero después también aparecían los dibujos, en donde, bueno, la ilustración ya sabemos, ¿no? El poder que tiene para comunicar cosas, y eso era súper visible en ese momento, así que fue también otro medio. Sí, todo un desafío. ¿Alguna de las comunidades o de los lugares donde visitaron pudieron tener el libro? ¿Pudieron, digamos, tener noticias de cómo fue esa recepción? ¿Sí? ¿También? Sí, es hermoso. Sí, total. Sí. O sea, algunas no, porque, o sea, fuimos a lugares realmente tan remotos que es muy complejo. Pero en otros lugares sí fue como muy genial. Sí, muy genial. Mantuvimos el contacto, como dice Iván, con algunas personas que por ahí ya habíamos como de alguna manera habíamos convenido llegar ahí de antemano, entonces ya teníamos como el contacto, o gente que conocimos y que mantuvimos el contacto y que estábamos ahí, teníamos la posibilidad de hacerlo, y bueno, obviamente con otras personas que nos cruzamos más fugazmente fue más complejo, pero sí, está buenísimo, y sobre todo porque el libro también salió unos años después del proyecto, entonces también los chicos crecieron y claro. pasaron cosas como graciosas, como una niña con la que estamos bastante en contacto, Luna, sí, de Francia. que nos decía como, bueno, me gusta, me encantó, pero yo creo que podría yo ahora decir otras cosas nuevas, ahora estoy más grande, como quisiera volver a dar. Sí, quiero dar una segunda edición. Claro. Muy, muy bueno, sí, muy lindo. Claro, está bueno. Sí. Bueno, algo más que quieran agregar, Amelia, algo que... No, para mí fue un grandísimo placer formar parte de todo este proyecto, me encantó. Me encantó, me parece genial cómo quedó el material, gráficamente también me parece muy sólido, me parece que llegamos a un buen equilibrio con los textos, que cuando nos planteábamos, bueno, pero a ver, de este país, en definitiva, ¿qué queremos, qué vamos a transmitir, qué va a quedar? Revisábamos esas cosas y chequeábamos y tratábamos. Y otra cosa también que me parece súper interesante es que ellos en todo el recorrido fueron como buscando algunos hilos conductores y algunas repitencias, algunas cuestiones que hacen que todos en la diversidad, en algunas cosas también seamos similares o tengamos las mismas expectativas para determinadas cosas o los mismos temores. Entonces me parece que es una mirada muy integral la que se logró, así que bueno, aplaudo maravillosamente el trabajo. Sí, gracias. Saben por mencionarlo, era re importante para nosotros como, no sé, para chicos y chicas de Argentina, por ejemplo, ver que un niño de una cultura así
muy, muy, muy lejana y que viven quizás en forma muy diferente, a su vez tiene un sueño o una preocupación parecida a la que pueden tener chicos de acá, nos parecía muy genial como encontrar esas similitudes en las niñeces más allá de los diferentes contextos. Y después, nada, amamos este libro, estamos muy agradecidos con la editorial y obvio con Alija por el reconocimiento, está buenísimo. Sí, es como así un fruto de amor gigante este libro, así que estamos como re contentos de eso y de que guste y nada, y seguir acompañándolo también. Bueno, desde Alija les agradecemos, bueno, por supuesto los felicitamos y les agradecemos por esta entrevista. Sabemos que no se contó con la ceremonia anual por cuestiones pandémicas, pero bueno, aquí estamos, esta entrevista queda en YouTube, así que muchísimas gracias y seguimos en contacto, nos vemos en los libros. Gracias a Muchas gracias. Gracias. Saludos.